Como es bueno poder estar en la casa de Dios, ¿verdad? En mi corazón siempre hay una alegría en poder, así como el salmista dijo, ¿verdad? Cómo es bueno poder estar en la casa del Señor. Cómo es bueno. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Dios puso un mensaje en mi corazón para estar trayendo a ustedes. Y el título del mensaje es lo que aparece en la pantalla. Y como hablé, cada domingo vamos a estar intentando estar también poniendo ahí en la pantalla para que todos puedan estar acompañando partes del mensaje. Siempre que termina la predicación también estamos subiendo en la internet las notas, ¿verdad? Para aquellos que no pudieran apuntar, está ahí apareciendo también. Y como ya hablé, si ustedes no siguen todavía las redes sociales, siguen, ponen ahí una notificación para siempre estarem acompañados con lo que está sucediendo aquí en la iglesia, ¿verdad? Algo que estuve meditando esta semana y justamente este tema me vino mucho a la cabeza, justamente esto, cuando todo parece estar perdido, ¿verdad? Me quedé meditando en algunas cosas y quiero hacer una pregunta para ustedes y quiero que realmente hablen la verdad, ¿verdad? No necesitan contestar a mí, pero que contesten a ustedes mismos, pero no sé si ustedes ya vivieron la sensación que parece ser en vano estar haciendo las cosas correctas. Muchas veces parece ser en vano hacer las cosas, ser el bueno, hacer las cosas bien. Porque parece que al final el malo parece siempre ganar. No sé si ustedes ya tuvieron esa sensación de que hace las cosas bien y al final el malo parece que se da bien. El malo parece que prospera. Por ejemplo, si vemos el año pasado, el principio de este año, hemos visto muchísimas personas en crisis, principalmente acá en Estados Unidos, justamente por eso. Porque parece que lo malo parece que prospera. El malo parece que gana. Parece que el malo siempre sale adelante. Y mira, eso no es algo que viene de uno. Aún el salmista, cuando leemos en la Biblia, vemos que el salmista también habla esto para Dios, ¿verdad? El salmista también habla con Dios. Y mira lo que el salmista habla. El salmista habla así: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá de ufanarse los impíos? ¿Hasta cuándo los impíos van a prosperar? Ele se queda preguntando, ele dice así, pero ¿por qué? ¿Por qué los impíos salen bien? Y si continuamos leyendo este pasaje, vamos a ver que él habla así, parece que están bien en su casa, parece que tienen largos días, parece que todo lo que hacen prospera, ¿verdad? ¿Por qué parece que los impíos, por qué parece que los malos siempre se dan bien? Porque parece que todo lo que yo hago, yo he hecho todo lo mejor, yo intento hacer todo lo bien, yo intento hacer todas las cosas para ti bien, pero parece que todo es en vano. ¿Ya se sintieron así? ¿No? ¿Yo soy el único? Yo creo que todos nosotros muchas veces parece que el malo se da bien, parece que el malo prospera. Como mencioné, al mirar al mundo, vemos tantas injusticias y siempre parece que ellos están ganando. La injusticia parece que cada vez es más grande y, como mencioné, parece que están prosperando. ¿Cuántas personas no se apartaron de Dios por pensar de esta manera? ¿Cuántas personas ya estuvieron en la presencia de Dios, ya estuvieron en la iglesia un día y justamente por pensar de lo que estoy hablando ahora, se apartaron de Dios y dijeron, es en vano? Yo estaba en el mundo, yo hacía las cosas malas y nada me pasaba, parecía que estaba bien. Y ahora que estoy en las cosas de Dios, ahora que estoy aquí en la iglesia, ahora que estoy queriendo buscar a Dios, todo me va mal, entonces yo prefiero regresar al mundo. Entonces, ¿cuántas personas ya no se apartaron de Dios justamente por pensar de esta manera? Pero déjame decirte algo, queridos. Cuando analizamos la vida, cuando nosotros analizamos nosotros como seres humanos, tenemos que pensar en algo. Muchas cosas suceden en nuestras vidas
porque realmente somos culpables. Pero ¿cómo, pastor? Yo estoy intentando hacer el bien. Entiendan algo, querido. Hay una ley, un principio, mejor diciendo, ¿verdad? Que es el principio de sembrar algo, ¿verdad? Cuando yo sembro algo, yo no veo en el momento, pero un día yo voy a cosechar esto, ¿verdad? Si yo siembro una semilla de manzana, yo no voy a ver por muchos meses, a lo mejor por algunos años, yo no voy a ver nada, pero un día, tarde que temprano, yo voy a ver la cosecha de esto. Entonces, tanto para el bien como para el mal, yo voy a cosechar mis decisiones de hoy. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy cosechando hoy es algo que yo sembré en el pasado, ¿verdad? Y mañana, dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, yo voy a estar cosechando algo que yo estoy sembrando justamente hoy. La propia Biblia nos enseña: no os engañéis, no burlen a Dios. Lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Entonces yo no puedo culpar a Dios de todo, siendo que en muchas situaciones yo fui el culpable. Yo sembré algo malo, como yo puedo tener sembrado algo bueno. Entonces mis decisiones que yo tomo, cada decisión que yo tomo, siempre vas a ver una consecuencia. Y tenemos que estar claro de esto. Entonces, cuando todo parece estar perdido, yo tengo que primero analizar y pensar: bueno, está todo perdido porque es culpa mía, y ahora yo quiero que Dios arregle algo que yo sembré, ¿verdad? ¿O es justamente porque el malo está intentando prevalecer? Pero yo quiero dejar este punto claro antes de continuar mi mensaje: que muchas cosas que muchas veces vivimos, la culpa es de nosotros por las malas decisiones que hicimos en el pasado, cosas que sembramos en el pasado, ¿verdad? Y si yo quiero, como le dice, yo quiero vivir algo bueno el día de mañana, dentro de 10 días, dentro de 6 meses, yo tengo que empezar a sembrar ahora, ¿verdad? Hay personas, voy a dar un otro ejemplo en eso, solo para ya salir de esto y empezar a entrar en mi mensaje, ¿verdad? Hay personas que sembraron el odio todo por 3, 4 años dentro de su casa, con su esposa, con sus hijos. Y con un día demostrando amor, dice: pero yo estoy haciendo el esfuerzo acá, estoy demostrando amor y no cambias. Pero se olvidaron que por 4 años seguidos estuvieron sembrando solamente que odio, rencor, enojo. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? Para mí cosechar algo, yo tengo que entender que vas a tener justamente este tiempo. Yo siembro y vas a tener ahí el tiempo de la cosecha. Pero vamos a continuar acá en la palabra. Yo entiendo eso de nosotros como hombres, ¿verdad? Como seres humanos, porque nosotros fallamos y muchas veces fallamos mucho. Pero, ¿qué decir de nuestro Señor Jesús? Cuando yo hablo de Jesús, ¿qué decir de nuestro Señor Jesús? Jesús, por ejemplo, si yo analizo la vida de Jesús, así como yo analizo mi vida, ¿verdad? Si yo voy a mirar la vida de Jesús, Jesús era perfecto. Jesús fue perfecto en todas las cosas, ¿verdad? La semana pasada yo hablé esto, cuando yo prediqué Jesús el Cordero de Dios, yo justamente hablé sobre esto. Hablé que Jesús es el Cordero de la Pascua. Para ser el Cordero de la Pascua que estamos celebrando aquí ahora, el Cordero tiene que ser perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, ¿verdad? En Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 29, ahí vemos: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenía que ser perfecto para quitar el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero tenía que ser perfecto. Entonces yo estoy hablando acá, analizando a Jesús. Jesús era perfecto, ¿verdad? Si yo miro a ti, si yo miro a mí, vamos a ver imperfecciones. Pero ¿qué decir de Jesús? No había imperfección. Era perfecto.
Outro factor interessante da vida de Jesus é que Jesus foi tentado e venceu a tentação. Jesus foi tentado e ele venceu a tentação. Não é como nós qualquer cosita estamos aí como cayendo, y como hablé, si ustedes estuvieran en la predicación de las fortalezas mentales, ¿verdad? Si no estuvieron, escucha esta predicación, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros caímos, estamos ahí cometiendo errores y siempre culpando al diablo. El diablo solamente pone la sugerencia, él te vas a tentar, ¿verdad? Pero es uno que va a caer. Nosotros fallamos, pero Jesús venció la tentación. Jesús venció. Cuando vemos ahí Satanás llegando ahí en el monte de la tentación, ¿verdad? Que es conocido en Mateo capítulo 4, creo. Y empieza a tentar a Jesús. En todo que Jesús fue tentado, Él venció. Jesús tenía hambre, pero Él venció ahí en este momento. Jesús, Él sabía su propósito, Él sabía que el mundo tenía que conocerlo, ¿verdad? Él puede decir, no, entonces yo voy a aceptar acá que Él me está dando todo el mundo, y a través de este momento que me está dando todo el mundo va a escuchar la palabra. Pero era todo realmente una tentación para destruirlo, quitarlo de su camino, del camino que Él tenía que hacer, ¿verdad? Jesús. Pero Él venció todo lo que el diablo vino y lo tiró. Él venció. Jesús jamás se alejó de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que jamás se alejó de Dios. Como mencioné, en todo momento de dificultad, ¿verdad? Muchas personas, lo que pasa en la cabeza de muchos es como hablé: ¿para qué yo estoy haciendo lo bueno? ¿Para qué estoy haciendo lo bueno? ¿Para qué estoy yendo a la iglesia? ¿Para qué estoy teniendo comunión con Dios siendo que todo me va mal? ¿Verdad? Pero vemos que Jesús no tenía defecto. Jesús era perfecto. Jesús, cuando vino la tentación, Él venció toda tentación. Pero en esos momentos también que Él podría decir, ¿sabes qué? Me voy a alejar de Dios porque parece que realmente Dios ya está lejos de mí. ¿Cuántos ya se sintieron que Dios está lejos de ti? Come on. ¿Están acá conmigo? Hay muchos que dicen, ¿para qué orar? Parece que Dios no escucha mi oración. Dios está lejos de mí. ¿Será que es Dios que está lejos de ti o tú que estás lejos de Dios? ¿Verdad? Es fácil nosotros siempre como culpar a alguien, como hablé, por cosas que nosotros hacemos, lo que sea, pero Jesús podría tenerse apartado de Dios. Pero en todo el momento Él estuvo allá. Él estuvo en la presencia de Dios. Por ejemplo, vayan conmigo, si tú tienes tu Biblia, como hablé, traigan su Biblia. Mira, yo estoy trayendo mi Biblia. Traigan su Biblia. Van conmigo en Marcos capítulo 14, versículo 35. Marcos capítulo 14, versículo 35. Aquí vemos un momento pero muy difícil en la vida de Jesús. Muy difícil. Y ese era un momento que él dice, ¿sabes qué? Me rindo, I give up. Pero aún así, mira lo que dice acá las escrituras. Marcos capítulo 14, versículo 35 al versículo 37. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pido en oración que si fuera posible pasara de él la hora horrible o la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿está dormido? ¿No puedes velar conmigo ni siquiera una hora? Vemos, analizando la vida de Jesús, vemos que Él podría tenerse apartado de la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Nosotros conocemos la historia, sabemos que Jesús dio la vida por nosotros. Jesús le iba a dar la vida por sus discípulos como estaba dando por nosotros. ¿Y que sabe que estaba haciendo sus discípulos? Durmiendo. Qué ingratos, ¿verdad? Jesús podría pensar de esa manera, qué ingratos. Yo voy a dar mi vida por ellos
y ellos no pueden velar conmigo en este momento de sufrimiento. Y podría decir, ¿sabes qué? ¿Para qué, Dios, yo voy a estar aquí contigo? Voy aquí a sufrir por causa de eso. Mira estos hombres. Están dormidos. Jesús fue perfecto. Jesús, como mencioné, no tenía pecado. Venció las tentaciones. Jamás se alejó de Dios. Jamás. Señor, haga tu voluntad y no la mía. Haga tu voluntad y no la mía. Jesús no tenía pecado. No había pecado en Jesús. Mira la persona que está a la par tuya. Solamente mira a esta persona y mire hacia mí también. Somos pecadores. Todos acá somos pecadores. No hay un justo. No hay un justo. Todos somos pecadores. Pero Jesús no tenía pecado. Cuando analizo la vida de Jesús, Él no tenía pecado. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, ahí faltó en español, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 Corintios 5, 21, aunque está en la pantalla, acompaña tu Biblia también cuando pueda, ¿verdad? 2 Corintios 5, 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Mira esto, queridos. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, Jesucristo nunca pecó. Pero aún así, queridos, aunque Jesús no tenía pecado, aunque Jesús venció las tentaciones, aunque Jesús jamás se apartó de la presencia de Dios, ¿sabes qué? Sufrió muchas injusticias. Sufrió muchísimas injusticias. Jesús siendo perfecto, Jesús era perfecto. Y aún siendo perfecto, sufrió demasiada, pero demasiada injusticia. Jesús fue calumniado. Queridos, qué barbaridad. A veces tú hablas así, yo intento hacer todo el bien y todavía las personas hablan mal de mí. Pero te voy a decir algo, mira, tú eres imperfecto y te voy a asegurar que a veces hace cosas para que las personas realmente van a hablar de ti. Somos imperfectos. Aunque yo pueda intentar hacerlo mejor, yo sé que hay situaciones en mi vida que yo hago cosas que no son correctas y las personas realmente se molestan. Porque nosotros no somos perfectos. Pero Jesús fue perfecto y aún así calumniaron a Jesús. Aún así hablaron que, mira queridos, mira, estoy hablando de Jesús como le estamos analizando a Jesús. Llamaron a Jesús de Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínate. Jesús era perfecto, venció la tentación, ¿verdad? Estaba siempre con Dios, en la presencia de Dios, nunca pecó y aún así llamaron a Jesús de Belcebú. ¿Qué imagina que no van a llamar de ti? ¿Qué cree que el mundo no va a hablar de ti? Pero eso que estoy hablando parece ser injusto, todo lo que Jesús sufrió. Parece que el enemigo, ¿verdad? Parece que el mal prevalece, parece que el mal gana. ¿Verdad? Jesús cumplía todo lo que estaba en la escritura. Jesús no tenía pecado. La Biblia nos enseña, Jesús no tenía pecado. Y aún así, ¿sabe qué decía? Que Jesús no cumplía la Biblia. Leemos vez y tras veces personas calumniando a Jesús y diciendo que Jesús no cumplía con las escrituras. Siempre querían tentar a Jesús con alguna cosa ahí en las escrituras.
calumniavam a Jesús o hablavam mal de Jesús, de estar cerca de los pecadores. E sempre veniam com coisas para querer difamar a Jesús. ¿Ustedes creen que esto del fake news, del Chinese propaganda, de la propaganda china, verdad, que es el fake news, de estar hablando siempre la misma cosa para engañar a las personas? ¿Tú crees que esto fue inventado ahora, que China inventó ahora? Esta es una estrategia de Satanás desde el principio, ¿verdad? Y vemos aquí ellos intentando. ¿Cuántas personas no creyeron en las calumnias que esos hombres hacían contra Jesús? ¿Cuántas personas no creyeron? Si no, realmente debe ser pecador este hombre porque se sienta con pecador. Realmente los rabinos dijeron esto, ¿verdad? Fue calumniado. Como vemos, Jesús fue condenado por aquellos mismos que había ayudado. ¿Qué injusticia es esto? De verdad, eso es una injusticia. Parece que el mal prevalece. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, hacemos lo mejor, y entiendo que somos imperfectos, somos malos, y a veces realmente las personas acaban nos haciendo el mal o nos condenan, ¿verdad? Pero Jesús, Jesús era perfecto, queridos. Pero aún así, Ele foi condenado por aquellos que Ele ayudó. Jesús estuvo tres años y medio en su ministerio público haciendo el bien. Cuando leemos la Biblia dice, Él estuvo, ¿verdad?, haciendo el bien, como Dios lo ungió, como Él sanaba a las personas, como echaba fuera los demonios. Vemos muchas personas que fueron sanas, que fueron liberadas, ¿verdad? Pero al final muchas de esas personas fueron las mismas que condenaron a Él. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 27, versículo 16. Ahí está en la pantalla también, pero a veces está un poco chiquito, ¿verdad? Como está en inglés y en español. Entonces acompaña también en tu Biblia. Mateo capítulo 27, versículo 16. Aquí conta la historia donde Jesús está siendo juzgado. Y antes de ser juzgado, Pilatos mira a Jesús y él dice, este hombre, yo no veo nada en este hombre, no veo realmente que es culpable de algo, ¿verdad? Pero mira, Pilatos, un gentil, un romano, un hombre supuestamente malo, ¿verdad? A veces no, hay una injusticia acá, yo creo que esto es injusto. ¿Sabes qué? Hay algo que yo puedo hacer para librar a este hombre. En el tiempo de la fiesta podría liberar una persona. Entonces yo voy a agarrar un hombre bien malo, y agarró Barrabás. Voy a agarrar a este hombre bien malo y yo voy a poner delante del pueblo. Y yo voy a decir, escojan, ¿verdad? Y yo estoy seguro que el pueblo va a escoger el hombre bueno, ¿verdad? Entonces él llega allá y así dice las escrituras. Versículo 16, Mateo 27, versículo 16. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana él les preguntó, ¿a quién quieres que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Mira la diferencia. Barrabás, un hombre de mala fama, o Jesús, que es llamado el Cristo, el Mesías. No tenía ninguna maldad como para decir, ¿verdad? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrastrado a Jesús por envidia. Entonces Pilato en su conciencia dijo, yo voy a ofrecer aquí al pueblo para que ellos realmente hagan la justicia. ¿Sabe que el pueblo empezó a gritar? ¿Quién el pueblo empezó a gritar? Barrabás. Barrabás. La propia multitud que a Jesús había ayudado tanto, que Jesús había enseñado tanto, ¿cuántas veces ellos habían enseñado a esas personas? Y esas mismas personas, ¿sabe qué pidieron? Pidieron por Barrabás. De nuevo, comparando la vida de Jesús, Jesús era perfecto, Jesús hacía todo bien. Y mira cuánta injusticia,
¿Cómo es posible parecer que el malo prevalece sobre el bien? ¿Cómo es posible? Como hablé, muchos de nosotros merecemos, somos culpables. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para ser condenado por los suyos? ¿Qué hizo? Pero aún así, Ele foi condenado. Não solamente foi condenado, pero ¿sabes qué? Ele foi violentamente golpeado. Eso sí es injusticia, queridos. Muchos de nosotros estamos llorando por cosas chiquitas en nuestras vidas. ¿Sabes qué? No me aumentaron mi sueldo. Yo no recibí el estímulo del gobierno. Qué horrible esto. Me voy a morir. Creemos que eso es injusticia. Queridos, yo he vivido muchas injusticias en mi vida, muchísimas. Pero ¿sabes qué? Nada, pero de verdad, nada compara las injusticias que mi Señor sufrió. Nada. ¿Sabes qué? Es que hoy nosotros ya hacemos como que nosotros no ponemos, de verdad ya perdimos el temor, no ponemos atención. Queridos, mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, fue violentamente golpeado, violentamente, sin tener ninguna falta. Ustedes no tienen idea. Nosotros muchas veces vemos la película de la pasión, por ejemplo, la pasión de Cristo. Vemos la película y vemos ahí el sufrimiento, pero yo te aseguro que todavía no hay nada comparado con lo que Él sufrió. Hay cosas que intentamos poner visualmente, pero no logramos. La manera que lo cuspieron a Jesús, lo burlaron, poniendo una corona de espinos. Mira, si tú agarras un espino de cualquier planta y te pica, ¡ouch! Me dolió, ¿verdad? Principalmente esta generación que todo le duele muy fácil, ¿verdad? Ahora imagínate poner esto sobre su frente, sobre su cabeza, cortando, sangrando, queridos. Los hombres burlando de Jesús, golpeando, cuspindo. Esto sí es injusticia. Y tú dejar, yo no voy a la iglesia porque mira toda la injusticia que sufro. Ustedes no tienen idea de lo que es injusticia. Foi violentamente golpeado. Foi muerto em uma cruz. Escuchen esto, queridos. Ele não tuvo una muerte como que dormió y murió mientras dormía. Ele murió de una de las peores muertes que podría tener en su tiempo. Muerte de cruz. Y ahora te pregunto, ¿qué hizo Él para merecer todo esto? ¿Qué hizo Jesús? Jesús no merecía esto. De verdad, Jesús no merecía. Nosotros merecíamos esto. Pero Jesús no merecía. Queridos, mi corazón muchas veces, yo hablo para Dios, me duele en ver la ingratitud de las personas por no reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Llevamos a la ligera todo lo que Él sufrió, sin merecer. Como hablé, Jesús era perfecto, Jesús venció la tentación, Jesús no tenía pecado, Jesús siempre estuvo en la presencia del Padre. Y al final, como hablé, realmente parece que el enemigo venció. Imagínate, aún estando allá en la cruz, tener que escuchar un ladrón, un hombre malo, burlando de ti, hablando así, dijiste que era el Dios. Aún en los momentos finales, vemos tanta injusticia.
Y como hablo, realmente parece que el enemigo venció. Pero debo decir algo, queridos. Ele realmente não merecia. Ele realmente não merecia. Pero ¿sabe por qué hizo todo esto? Por amor a ti. Por amor a mí. Por más que todavía el mundo no puede no reconocer esto, queridos. Yo reconozco con todo mi ser que Ele tomou mi lugar, era mi lugar. Ele hizo por amor a mim e por amor a ti. Por amor a cada uno que nos ve en este momento. Hizo por amor a nosotros. Pero mientras el mal se estaba regocijando, se regocijaba por la victoria, ¿verdad? Algo empezó a suceder. Mientras el mal decía, nosotros logramos, ¿verdad? El mal prevaleció. Pero mira lo que dicen las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 1, va conmigo allá en Apocalipsis capítulo 1 y al ratito yo pongo en la pantalla también. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, el enemigo dijo, vencí, yo vencí, vencimos acá, hay fiesta ahora en el infierno, hay fiesta acá. Mira, el mundo piensa que está ganando, el malo piensa que está prosperando. Pero mira lo que sucede, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tenga miedo, yo soy el primero y el último. Yo voy a continuar leyendo. Pero acá dice que Juan, uno de sus discípulos amados, ahora exilado, está en un lugar por amar a Jesús, por no querer renunciar a su fe, está allá. Y él empieza ahora a tener una revelación. Él empieza a tener una revelación, algo que no podía describir. Y él ahora empieza a ver a Jesús. Él ve a Jesús y Jesús le pone la mano y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Pero continúa diciendo en el versículo 18, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mí el poder de las llaves de la muerte y de la tumba. Queridos, ¿sabe qué sucedió acá? Mientras el mal estaba regocijando, mal sabía ellos que Jesús estaba allá en aquel momento teniendo toda la victoria. Allá él estaba agarrando ahora la llave de la muerte que estaba con el enemigo y empieza ahora a tener toda la victoria. Así, ahora yo tengo en mis manos las llaves de la muerte y de la tumba. Yo tengo todo el poder. ¿Sabes qué, queridos? El malo no prevalece. Podemos imaginar, podemos pensar que prevalece, pero jamás prevalece. No prevaleció en contra de nuestro Señor Jesús y no vas a prevalecer en contra de nuestras vidas. Jesús venció el mal, Jesús venció la muerte al resucitar al tercer día. Jesús venció a la muerte. Todo lo que sucedió, queridos, todo estaba escrito. Pero mira lo que dicen las Escrituras en Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, versículo 6. Jesús estaba allá en la tumba. Y ahí fueron las mujeres buscar a Jesús en la tumba. Y mientras están ahí, dice, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí,
ha resucitado. Miren aquí, es donde pusieron su cuerpo. Jesús no está en una tumba. El mundo quiere engañar eso, porque para la mente humana es imposible esto. Para la mente humana es imposible decir que un hombre resucitó, ¿verdad? Es imposible. Entonces, ya desde aquel tiempo empezaron a inventar historias, a crear historias que los discípulos robaron Jesús de la tumba. Crearon historias que Jesús nunca resucitó, que Jesús nunca existió. Pero ¿sabes qué, queridos? Yo creo en la palabra de Dios. Y yo creo que la tumba de Jesús está vacía. Yo creo que Jesús en este día en la cual celebramos ha resucitado. Pastor, pero ¿cómo tú puedes ser tan ingenuo en creer en estas cosas? Es una ingenuidad. Estamos en el año de 2021 y tú todavía creyendo en estas cosas, ¿verdad? Qué ironía de la vida, ¿verdad? Que yo no puedo creer que Jesús resucitó, pero yo puedo creer en un Santa Claus. Qué ironía de la vida, que yo no puedo creer que Jesús resucitó, pero puedo creer en un conejo. Qué ironía es que la vida me pone. Yo sí lo creo en cada palabra que está escrito en las Escrituras, porque cuando yo leo las Escrituras, todo eso que estoy anunciando, que todo eso que prediqué para ustedes en los últimos 30 minutos, Jesús había hablado o estaba escrito justamente en las Escrituras. Por ejemplo, como mencioné, todo estaba escrito. En Mateo capítulo 20, versículo 18. Mateo capítulo 20, versículo 18 y versículo 19, dice, Mateo 20, 18 dice, escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a la muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Jesús sabía que no era una injusticia. Jesús ya sabía que el malo no iba a prevalecer. Estaba escrito y Jesús ya había anunciado, mira, esto vas a pasar, esto vas a pasar, esto vas a pasar. Pero a veces nosotros como seres humanos somos tan cabezones que aunque está escrito, aunque Jesús había acabado de hablar para sus discípulos, todavía ellos no conseguían comprender, no entendían. Y aún estamos muchos de nosotros en estos días todavía sin entender. Venimos a la iglesia, pero todavía no tenemos un entendimiento realmente de lo que Jesús hizo. Venimos a la iglesia, pero no tenemos un entendimiento de que todavía somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No tenemos este entendimiento. Estaba escrito, Jesús había anunciado. Mira, los ángeles hablaron para las mujeres. Mira, había sido dicho para ustedes, no sé por qué no creen. En Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 5 al versículo 7. Lucas 24, versículo 5 al versículo 7 dice: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en la tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. ¿Sabes qué? Jesús había anunciado, estaba escrito. Estaba escrito. El malo no venció.
Muchas veces en nuestras vidas pensamos, el mal no está prevaleciendo. Pero yo te aseguro, si tú estás en la presencia de Dios, si tú estás buscando a Dios, si tú estás firme en las cosas de Dios, si tú temes a Dios, tengo la seguridad que aunque todo parece estar mal, tú vas a ver la victoria en tu vida. Tú vas a ver la victoria en tu vida. Pero regresando aquí a las Escrituras, regresando a Jesús, que vino, murió y resucitó, todo estaba escrito. Y como las personas me dicen, sí, pero ¿cómo tú vas a creer en esto? Todo que está escrito. Yo no sé el tamaño de tu Biblia. Yo no sé ni si tú traes tu Biblia o no. Esta Biblia es grande porque tiene 3 idiomas en esta Biblia. Yo caminé con esta Biblia por muchos años. Está en portugués, español e inglés. No importa el idioma, no importa el tamaño de la Biblia. Te voy a decir algo. Todo que está escrito acá se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Todo. No es como hablé, no es algo, no es una fábula. No es una mentira que alguien que creó algo en la mente y dijo así, bueno, yo voy a entender. Si ustedes leen las Escrituras, ustedes van a ver cosas que estaban escritas años y años y años y años atrás, que se cumplieron, se están cumpliendo o se van a cumplir. ¿Dónde ustedes ya escucharon eso en la historia de una nación que dejó de existir y pasaron miles y miles de años y se volvió a la existencia? Eso es imposible. Pero así fue. Así sucedió. Israel dejó de existir en el año 70. Se pasaron miles de años y en 1948 Israel es de nuevo una nación. ¿Cómo es posible? Está escrito. ¿Sabes qué, queridos? Dice así, ay, pero eso de las Escrituras, todo que está escrito se cumplió, se cumpliendo, se va a cumplir. Eso de Israel, el pueblo santo, el tercer templo, los sacrificios, como hablé para ustedes la semana pasada. Los sacerdotes o el rabino principal del templo del instituto en Israel pidió autorización para el primer ministro de Israel a sacrificar el cordero de Pascua ahí donde está el monte del templo, la doma de la roca, ¿verdad? Como no fue posible este año, hicieron una simulación así cerca, pero vamos a hacer. Queridos, las Escrituras se cumplen. Pero ¿por qué yo estoy diciendo esto? Mira lo que dice la Biblia en Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Si tú puedes abrir su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 9. Porque también está escrito, ¿sabes qué? Que Él va a regresar. Jesús murió. Jesús resucitó como nosotros vemos en este día. ¿Verdad? Celebramos en este día el día de la resurrección. No es el día del conejo. Es el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero Él también nos prometió, de la misma manera que Él dijo, voy a morir, voy a sufrir, voy a ser crucificado, voy a resucitar. Pero Él también dijo, ¿sabes qué? Yo voy a regresar. La Biblia dice que después de la muerte de Jesús, que Jesús resucitó, dice que Él se presentó a sus discípulos por un periodo de 40 días. Y en esos 40 días Él estuvo enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios. Él no estuvo orando, no estuvo haciendo milagros. Él estuvo enseñando sobre el reino de Dios. De ahí dice así en Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Hechos 1, versículo 9 al versículo 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, los hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos.
hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Queridos, ese día se está acercando. Este día se está acercando. De la misma manera que Él prometió que iba a morir, iba a resucitar, Él dijo que va a regresar por nosotros. Termino con este pasaje, Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees esto? ¿Lo crees, Marta? Todo el que vive en mí y crees en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Póngase de pie en su lugar. Cierre sus ojos por un momento. Hoy es un día de fiesta, queridos. Y en el infierno hubo una fiesta temporaria, así como es este mundo. Este mundo es una falsa alegría y una alegría, falsa alegría y aún así temporaria. Y así también fue en el infierno. Y en el infierno hubo una falsa alegría y una falsa alegría temporaria cuando pensaron que el mal estaba prevaleciendo sobre el bien. Cuando pensaron que ellos estaban ganando, cuando pensó que ellos realmente estaban conquistando. Pero mal sabía ellos que era ellos que estaban perdiendo. Con sus ojos cerrados en este momento, yo quiero que tú analices una vez más tu corazón y pienses, ¿realmente no tengo nada que agradecer? ¿Realmente el malo está prevaleciendo? ¿Realmente el mal parece que está ganando? No. No está ganando. De la misma manera que no ganó, no venció a Jesús, tampoco el mal va a derrotar la iglesia del Dios viviente. Señor, en esta tarde quiero agradecer, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Quiero agradecer, Señor amado, por cada golpe que tomaste. Aunque parece ser feo cuando yo hablo de esta manera, Señor, pero yo te agradezco, Señor, porque yo sé que tú hiciste por amor a mí. Tú hiciste por amor a cada uno de nosotros que estamos aquí, por aquellos que nos ven. Y yo te agradezco, Señor. Te agradezco, Dios, por cada uno de esos momentos que tú viviste por amor a mí. Porque si no fuese por esos momentos, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos, Señor, nosotros? Padre, por eso, Señor, queremos agradecerte. Pero también, Señor amado, es un momento donde nosotros nos alegramos. Porque en este día celebramos la victoria. Celebramos, Señor amado, la resurrección tuya, Señor.
La muerte no pudo detenerte. La muerte no pudo pararte. Y por eso, Señor, agradecemos. Gracias, Señor, por la victoria que tenemos. Te glorificamos, oh Dios, te glorificamos. Mientras ustedes agradecen y están con los ojos cerrados, a lo mejor hay personas que están aquí hoy o personas que nos ven en este momento en línea, que se apartaron del Señor por pensar que el mal lo estaba ganando. A lo mejor nunca entendieron realmente por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Pensaron que era solamente una historia. Pero hoy quieren regresar a Jesús. Hoy quieren hacer un compromiso de seguir a Jesús como único Señor y Salvador. Y si tú estás aquí o si tú estás viendo nosotros y quieren tomar esa decisión de seguir a Jesús, porque voy a decir, este mismo Jesús va a regresar por nosotros, va a regresar por su iglesia. Y si tú quieres entregar tu vida hoy a Jesús o se acercar a Él, reconciliar tu vida a Jesús, repita conmigo esta oración y repita así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Perdona mis pecados. Entre en mi corazón y sea mi único Señor y mi único Salvador. Prometo a partir de hoy a buscar a ti y a servir a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Reconozco delante del hombre y delante de los cielos y delante del infierno que tú eres mi Señor y mi Salvador. En tu nombre yo oro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, busque después a mí, platique conmigo, platique con uno de los pastores, busque al pastor si yo hice esta oración. Y vamos a quererte ayudarte de la mejor manera posible a seguir esos caminos. Si tú hiciste esa oración y estás en línea, no vives en Houston, busque una iglesia cerca de ti que realmente pueda ayudarte a seguir esos caminos. Y si estás aquí en Houston, que venga a estar aquí congregando con nosotros. Antes de se sentar, podría dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, que murió y que resucitó. Aleluya. Pueden se sentar, queridos.